Damos comienzo a la programación en español de WLRN, su canal 17 de televisión, el cual pertenece al Sistema Público de Educación del Condado de Dade. Por nuestra raza, hablará nuestra cultura. Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petrasch y hoy tenemos con nosotros a una activista, a una mujer de primer orden, venezolana de excepción también, que tiene un tiempo importante en esta comunidad, Elizabeth Sánchez Vegas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Vilma, por la invitación una vez más. Sí, esta es la segunda vez que Elizabeth nos acompaña y yo quisiera un poco tratar contigo lo que ha sido tu activismo en el área de derechos humanos, porque sé, Elizabeth, que tienes una larga trayectoria, sobre todo porque no es una cosa nueva en tu vida. Tú desde tiempo atrás vienes luchando por los derechos humanos de los venezolanos en un principio y ahora te has involucrado, bueno, tuviste un capítulo importante de activismo por los derechos humanos de los niños y más recientemente eres la directora del capítulo de derechos humanos de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Bueno, bienvenida. 1.000.000 de gracias. Tú sabes que para mí siempre es un placer estar aquí. Y contigo más. Gracias. Realmente el honor es mío. Y si vamos a hablar de luchadoras, vamos a hablar de Vilma Petrasch, entonces te hago el programa yo a ti. Sí, yo tengo unos cuantos años trabajando en esta historia de los derechos humanos. Hace unos cuantos abrimos exactamente junto a Beatriz Rangel, a quien tuviste en este programa además el año pasado, la Sociedad Venezolana de los Derechos Humanos. Y en ese momento, de verdad que se lo tengo que agradecer mucho a Beatriz, porque fue como, ya yo tenía muchos años aquí, fue como mi reencuentro nuevamente con esa gente venezolana, con mi gente venezolana, sin dejarlos, por supuesto, nunca atrás, ¿no? ¿Qué año fue esto? No sé, hace quizás 8 años más o menos, sí. Y en ese momento tuve la oportunidad de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a llevar varios casos, ¿no? Posterior a eso vino un cambio, pero un cambio en mí. Yo tomé la decisión de crear mi propia fundación, que fue Step by Step Foundation. Es una fundación dedicada básicamente a trabajar en pro de los niños. Pero han trabajado internacionalmente, ¿no? Sí, porque internacionalmente, sí. Teníamos sede en Miami y tuvimos la oportunidad de ayudar niños a nivel mundial. En Haití, que yo te he contado algunas experiencias en Haití, que realmente ha sido bellísimo. En Pakistán, cuando el terremoto, ahora que está tan convulsionada esta historia por aquellos lados, en la India. Entonces, de alguna manera, ese encuentro, yo diría que primero aquel trabajo por los derechos humanos, luego esta unión, este acercamiento a los niños realmente necesitados, hizo que se formara o se creara dentro de mí esa inmensa necesidad de poder luchar o de poder trabajar en función a esos derechos humanos de los niños. Déjame preguntarte algo. Antes de pasar, digamos, propiamente al tema de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, que tiene sin duda un capítulo importante y a la vez doloroso, porque tiene que ver con la lucha de aquellos que estaban o han vivido en países comunistas y en la cual prácticamente la violación de derechos humanos a las sociedades que han sido oprimidas por estos regímenes no se les reconocía esas violaciones y se funda en consecuencia esta Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Pero el tema, por ejemplo, de la lucha en general de derechos humanos, las partes buenas y los sinsabores que tiene, porque sabemos que hay mucha hipocresía a nivel internacional, lamentablemente, con el tema de los derechos humanos, y siempre como que los gobiernos tienen las ventajas. Para ellos simplemente defenderse con el cuento de la soberanía, se protegen detrás de las barreras nacionales o se protegen con el tema del derecho internacional y de la no intervención en los asuntos internos de un Estado, siendo que los derechos humanos tienen más bien otro tipo de jurisdicción, no territorial sino universal. O sea, ¿cómo se compagina esa lucha y cuán efectiva realmente puede ser, Elizabeth? Sí, es bastante complicado, ¿no? Porque sí hay mucho de burocracia en toda esta historia, ¿no?
Yo preferiría no ahondar en eso, para serte bien franca, porque yo creo que lo importante es hacer, Vilma, ¿no? Y ya cuando uno cae en este tema, no puedes evitar eso, ahondar, ¿no? Y entonces te vas topando y te vas encontrando con cosas que no te gustan, con las sí, con las que no comulgas. Y yo creo que es un momento de cambio, es un momento de hacer, ¿no? Es un momento de olvidar eso y de alguna manera comenzar a recorrer un camino nuevo, que es un poco lo que estamos proponiendo nosotros en esta Sociedad Internacional de Derechos Humanos, donde yo hablo de, bueno, digo yo en este momento porque me estás entrevistando a mí, pero realmente hablamos de una generación nueva. Sí. Y hay 60 años, desde el momento, desde el 1948, pues que se crea o se redacta de alguna manera la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Han pasado 60 años y han pasado muchas cosas. Hay gente que dice que no ha pasado nada, pero sí han pasado cosas desde el punto de vista positivo, ¿no? Bueno, tú sabes que estamos iniciando el 2009, un año que promete ser un año complejo, por decirlo de una manera suave, ¿no? Un año complicado. Y el tema de los derechos humanos seguramente va a estar presente. En esa agenda que ustedes tienen, o que tú piensas instrumentar desde Miami hacia el entorno internacional, tú decías que el mensaje quiere ser un mensaje diferente, un mensaje de esperanza, y no un mensaje de mostrar solamente la parte muy sufrida, muy dolorosa, sino la otra parte, con una nueva generación de personas que quieren hacer un cambio y que están dispuestos a luchar para que ese cambio se realice. Sí, yo creo que básicamente hay que comenzar a hablar de educación. Desde ahí viene el asunto, ¿no? Ayer estaba reunida yo con un amigo y hablábamos de los 30 artículos, porque todo el mundo sabe que son 30 artículos, pero nadie sabe realmente, o sea, los artículos, tú le dices, ¿cuál es el artículo 16? Y no lo sabes. Tú sabes que tienes de alguna manera derecho a la vida, pero ¿cuál artículo es ese? O sea, y lo hablaba con el doctor Ricardo Bofill también hace unos días, que tú lo conoces perfectamente bien y lo conoces sobre todo esta comunidad, porque ha hecho un trabajo maravilloso y es él quien nos entrega a nosotros esta Sociedad Internacional, a esta nueva generación, que yo considero que hay otra generación en la que tenemos que delegar el trabajo. Yo creo que esto va a ser como una transmisión de mando, un gobierno de transición. Exactamente, un gobierno de transición. Está bien. Te comentaba que me había reunido con este amigo y este amigo me decía, yo no sé cuáles son los derechos humanos. Y Ricardo Bofill me decía, Oscar Arias desde hace mucho tiempo está intentando que las Naciones Unidas de alguna manera acepten la idea de llevar a los colegios a nivel de primaria, o sea, los pensum de los colegios a nivel de primaria en Latinoamérica, los 30 artículos de los derechos humanos. Yo no sabía que eso no existía y soy lo suficientemente franca como para decirlo. Yo no sabía que no se enseñaba en las escuelas. O sea, ¿cómo es posible? Y me decía otra amiga, y yo siempre te voy a estar dando nombres, Vilma, porque yo en eso soy bien honesta. A mí cada vez que alguien aporta conocimiento o alguien te da una idea, yo digo, la idea no es mía, la idea es de fulana de tal. Y Marisol Torres, una gran amiga que vive en Washington, me decía en estos días, nosotros aprendimos las tablas cantando, entonces vamos a aprender los derechos humanos cantando, y de eso te voy a hablar un poquito más adelante. Sí, porque, por ejemplo, en el área de las escuelas, yo creo que primero es apasionante lo que me estás diciendo, tal vez porque, bueno, yo soy educadora. Aparte de mis otras facetas, la faceta más fuerte que yo he tenido siempre en mi vida es la de enseñar. Y enseñar para mí, por ejemplo, ahorita, el año pasado, cuando se cumplió, bueno, el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, cuando se introduce, yo hablé con mis estudiantes de esto y les decía que, por ejemplo, la Constitución americana es fundamental en eso, porque sí lo incluye, pero además aquí se estudia. Como ha habido una lucha tan tenaz por los derechos civiles, que son derechos humanos fundamentales, pues aquí se estudia realmente, y creo que se puede haber olvidado un poco, pero todavía está presente esa lucha por los derechos de las minorías, por distintos de género, de raza, de religión, y por supuesto los derechos de la mujer han sido muy fundamentales, y sabemos que hay una larga lucha, pero es apasionante lo que se hace aquí, y creo que se puede profundizar más. Ahora, ¿cómo hacemos para lograr eso en América Latina? O sea, ¿cómo hacemos para influir el pensum educativo en nuestros países? Mire, yo creo que definitivamente esto es un trabajo individual. Yo creo, así como muchas veces he creído en el colectivo, en este momento te digo que yo creo que tenemos que empezar por nosotros mismos.
y con una especie de una manera de contagio, ¿no? Yo creo que con pasión, sí, con pasión se logran esas cosas, y es un poco lo que yo creo que vamos a intentar transmitir. Y si yo te hablo del grupo que está conformando ahorita lo que es la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos, es un grupo que está precisamente constituido por gente que se ha contagiado. O sea, gente que de repente, que tú la ves que son todos unos apasionados. Tú ves una Débora Sacha que se involucró en este proceso, que es una cantante, pero es una mujer que tiene esa pasión. Tú ves que tenemos una cantidad de gente de los medios de comunicación y son todos unos apasionados y todos vamos a estar ahí de alguna manera y vamos a ser el ejemplo, ¿no? ¿Crees que lo que esto está reflejando es el momento de la sociedad civil? Sí. Sí, ya la sociedad civil está pidiendo desde hace un buen rato un cambio, ¿no? Y yo creo que era necesario, y se va a lograr, yo tengo muchísima esperanza. Yo quería hacerte mención porque ahorita por alguna razón hice así como un link cuando dijiste hace 60 años, ¿no? Sí. Eleonora Roosevelt es una mujer que a mí particularmente me encanta leer su historia, ¿no? Y el otro día en tu casa, en diciembre, hablábamos precisamente de ella, cuando... esas son las pasiones en las que yo creo, ese es el tipo de cosas que a mí me gusta de repente recordarle a la gente o mencionar, ¿no? O sea, una Eleonora Roosevelt cuando su marido estaba en campaña, que era, bueno, en la época de la esclavitud, donde a los negros no se les permitía ni siquiera, es más, tenían que ir en la parte de atrás de un autobús, no podían ni siquiera tomar agua de los bebederos donde tomaban los blancos, y era una mujer que en ese proceso de la campaña electoral estaba muy tenía los medios, por supuesto, los medios que existían en la época, como muy pendientes de ellos, y ella iba a la iglesia, y entonces en la iglesia un día se encontró con que si me siento de este lado donde están los negros, imagínate tú lo que van a decir los blancos, si me siento del lado de los blancos, ¿qué van a decir los negros? Y esa mujer se trajo una silla de su casa, Vilma, y se sentó en el medio. O sea, desde hace 60 años esa mujer está luchando por los negros, por las mujeres, por los niños. Y yo creo que ese es el tipo de personajes que hay que tratar de recordar, de recuperar. Las heroínas y los héroes que hemos tenido, porque hemos tenido muchos. Pero de eso tú hablaste ahorita de uno de esta comunidad, Ricardo Bofill. Claro. Aide Marín, una mujer extraordinaria también, que tenemos aquí en esta comunidad y que realmente son personas que han hecho un impacto. Pero como también tú decías, traer esos íconos, dar su testimonio y por qué ellos se involucraron, es tal vez darle a otra persona que a lo mejor no tiene el nivel de experiencia, el nivel de activismo, pero que tiene la pasión. Eso es. Alimentarles esa pasión por los derechos humanos. Claro, porque cuando tú lees la historia de todos estos personajes, son igual que nosotros, idénticamente iguales, entonces eso es lo que yo quiero transmitir de alguna manera. ¿Cuál fue el turning point, por ejemplo, en tu vida, que te motivó, que te hizo mirar el área de derechos humanos como un área fundamental por la cual vale la pena luchar en lo individual y hacia lo social? Tú sabes que yo pienso, y eso lo hablaba con un amigo también el otro día, que ese tema del altruismo, la filantropía, eso es una cuestión, es una semilla que llevamos dentro. Y te voy a decir algo, no es una semilla, que no es un privilegio de algunos, es como me dijo este amigo mío, es la semilla de Dios. Y ahí adentro está, es cuestión de alguna manera de que crezca, es eso, de regarla, ¿no? Yo creo que todos de alguna forma lo tenemos, lo que hay es que despertar, es un crear conciencia. Y yo siempre hablo de conciencia. Si yo te hablo de un evento específico, sería deshonesta porque no es verdad. O sea, yo creo que a través de mi vida me ha tocado experimentar una cantidad de cosas y así como... Mira, no sabría decirte, Vilma, de verdad. Yo creo que es una semilla de eventos en tu vida que te han motivado. Quisiera preguntarte eso también porque... hay mucha gente que uno se encuentra en la vida, que obviamente le van dejando como semillitas a uno, como tú dices. Nosotros somos un semillero de experiencias, ¿no? Pero que tú ves que algunos de ellos, ya sea porque no tenían un sentido de rumbo, en algún momento de su vida hubo un punto de cambio en el cual decidieron seguir un rumbo precisamente dedicado a hacer una diferencia en sus comunidades. A distintos niveles, te estoy hablando de puede ser a nivel de todo un país como a nivel de una comunidad más pequeña. Y creo que eso es lo que de alguna manera la Sociedad Internacional de Derechos Humanos ha venido tratando de hacer y ha venido haciendo. Yo quisiera preguntarte específicamente eso, porque, por ejemplo, ¿cuál es el plan para motivar
sobre todo a las nuevas generaciones, que están viviendo en un mundo de mucha turbulencia, de muchos cambios a la vez. ¿Cómo hacemos para motivarlos en ese mundo multimedia en el que ellos viven, para que ellos entiendan que esta es la verdadera causa por las cuales todos tenemos que luchar, la causa de los derechos humanos? ¿Ah? Bueno, primero es importante tener claro que nosotros nacemos libres, desde el momento de la gestación, y eso es una de las imágenes que yo creo que vamos a comenzar a utilizar, donde tú ves a una mujer embarazada y tú pones ese logo de la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos en el vientre de esa mujer. O sea, desde el momento del nacimiento, ya esos 30 artículos, por hablar de los 30 artículos específicamente, vienen contigo. O sea, yo no quisiera que volviésemos a hablar. Obviamente existen las violaciones y hay gente que tiene que ocuparse y va a ocuparse de este tema de las violaciones de los derechos humanos y de subir a Washington, si se trata de la Comisión Interamericana, llevar las denuncias, eso es importante, ¿no? Pero básicamente la sociedad se va a ocupar de mostrar una imagen nueva, renovada. Tú me hablas de empoderamiento, de darle poder a la gente conociendo sus derechos. Es correcto. O sea, ya primero nacemos con esos derechos. O sea, todos tenemos libertad de expresión, todos tenemos libertad a la vida, o sea, el derecho a la vida, todos tenemos el derecho a la educación. Entonces, como decía una persona el otro día, en el momento en que nace el niño, que a uno le dan su partida de nacimiento, deberían de engraparte los 30 artículos de los derechos humanos. Porque eso, pero claro, o sea, toma, aquí está, esto te corresponde, tú no tienes que estar buscándote un defensor. O sea, son tuyos, te pertenecen desde el momento. O sea, eso está. Hay una cosa muy linda que lo comenté también el otro día, y es que la NASA hace poco, en el último lanzamiento, si no me equivoco, fue el 14 de noviembre del año pasado, lanzó un disco de oro con los 30 artículos. Lo dejaron en el espacio. O sea, eso me parece una cosa maravillosa, además. Ahora, volviendo a lo que me decías antes, mira, vamos a utilizar muchas imágenes, y son imágenes creadas por la misma juventud. Tú vas a ver muchachos jóvenes con los logos de la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos. Tú vas a ver música creada por esa generación nueva, ¿no? En donde de alguna manera hay una invitación a la vida, hay una invitación a la educación sobre los derechos humanos. Tú abres estas páginas que están ahí, que tienen un gran valor sobre derechos humanos, y tú te consigues de repente imágenes donde tú lo que ves es tortura, donde tú ves hechos sangrientos, donde tú ves unas cárceles, donde tú ves unos alambres de púa. Eso de alguna manera lo que hace es que tú inmediatamente, incluso a nivel de internet, que son los medios que se están utilizando hoy en día, la gente cierre la computadora o la apague, porque no son imágenes que te invitan, tú sabes, a ver qué hay en esos artículos. Entonces vamos a cambiar esas imágenes, es lo que estoy diciendo, vamos a poner imágenes donde haya juventud, donde haya gente involucrada, donde haya gente queriendo hacer, donde haya pasión, donde haya amor, y todo eso nos va a dar la generación esta que está caminando junto a nosotros. La única cosa donde no es que tenga una diferencia contigo, sino que me preocupa. El mensaje positivo es importante, pero no podemos olvidar las violaciones, nunca. Jamás. Y yo creo que ahí es donde nosotros necesitamos que estos mismos individuos que se están apasionando, estos jóvenes, estas nuevas generaciones, comprendan que yo me apasiono por esta causa y soy capaz en consecuencia de defender a aquellos cuyos derechos humanos están siendo violados. Y soy capaz de actuar como un promotor y un defensor en lo individual de ese... Pero tenemos que empezar por defendernos nosotros mismos. O sea, antes de defender a los demás tienes que tener claro que a ti nadie te puede violar tus derechos humanos, absolutamente nadie, ni siquiera un gobierno. Entonces, primero es eso, primero defiéndete tú solito, que es la parte donde nosotros queremos hacer énfasis, ¿no? Porque fíjate, ya tú me hablas, en este caso sí, cómo no, ya hay unas violaciones, ya existen una cantidad de violaciones, pero es importante que el muchacho joven, y te hablo de esta gente joven, se pare. Sí. Y digo, un momentico, o sea, ¿por qué tú me vas a mandar a callar a mí? ¿Por qué tú me vas a decir a mí que yo no me puedo expresar? Si yo nací con ese derecho, además, el artículo, o sea, te lo dice, el artículo, tienes derecho a la libre expresión. Claro. Entonces, empieza por ahí, empieza por ese proceso, o sea, saber que esos artículos son tuyos, te corresponden, son innatos, nacieron contigo, te los pusieron en el momento en que naciste y te los engraparon a tu partida de nacimiento, están en tu ADN, claro, forman parte de tus cromosomas. Así es. Entonces, eso. Y crear, yo sé que no va a ser fácil, hasta ahora van 60 años de lucha, quizás pues
a la velocidad como se van desenvolviendo las cosas, quizás no sean 60, a lo mejor son 30, son 15, pero yo creo que es importante comenzar a dar el paso, y eso es un poco lo que queremos hacer. De alguna manera queremos invitar a la gente a que se una a todo esto. En este diálogo que tú estás emprendiendo y en esta empresa maravillosa y retadora, ¿estos otros capítulos de la sociedad se están combinando en este mismo esfuerzo de cambiar el mensaje o de dar un vuelco? El mensaje está ahí y sabemos lo que está ocurriendo, pero queremos hacer un mensaje motivacional. Claro. ¿Está haciendo como una estrategia coordinada con todos los otros capítulos? Sí va a ser, estamos dando los primeros pasos y va a ser así, incluso en conversaciones con el propio Ricardo Bofill, que yo lo voy a nombrar 1000 veces, porque además así como mi papá en este tema de los derechos humanos, y a quien admiro y respeto muchísimo, el mismo Ricardo decía, hay una generación que es súper válida, que está cansada. O sea, ahí vemos, obviamente, y no específicamente Les Wałęsa está cansado, imagínate un premio Nobel de la Paz, ¿no? Pero ya vemos situaciones donde de repente le es imposible llegar a un país como Venezuela, y le hacen las 1001 para que no pueda entrar a Venezuela. Entonces, ellos saben que esta generación tiene un empuje diferente, que los mecanismos a nivel comunicacional son otros también. Bueno, y ellos, el Facebook, exacto, y ellos se están dejando llevar, ellos quieren, ellos nos necesitan, y además nos están pidiendo gritos, o sea, involúcrense ustedes. Tú tienes una gran razón. Cuando, por ejemplo, se hizo la gran marcha contra la violencia de las FARC y por la paz en Colombia, el Facebook fue fundamental para que alrededor de 12 millones de personas marcharan por la paz de Colombia en muchas ciudades del mundo y por supuesto en muchas ciudades de Colombia. Y yo me imagino que estas nuevas herramientas que son la tecnología de información que tenemos en esta sociedad del conocimiento en la que nos estamos moviendo día a día, pues va moviendo todas las cosas en esa dirección, de manera que es modernizar el mensaje también para los nuevos tiempos, ¿no? Así es. Y va a ser una sorpresa maravillosa para la gente. Van a venir muchas cosas buenas, van a venir juegos interactivos. O sea, tú sabes cuántas veces tú tienes un hijo pequeño, tú ves a tus hijos en estos programas de televisión, incluso los ves con estos juegos con una violencia absoluta. ¿Qué tal si esos juegos no son esos? Si no, esos juegos tienen que ver con los artículos de derechos humanos. Si esos juegos tienen que ver con una cosa diferente, tienen que ver con la esperanza, tienen que ver con el amor, tienen que ver con esa semilla. Eso es lo que vamos a hacer precisamente, o sea, de eso se trata. Bueno, Elizabeth, yo quiero que sepas que esto fue mi mensaje de Año Nuevo, tener a una mujer tan espectacular. Yo quiero desearles a todos las mujeres y los hombres que están viendo este programa, precisamente un maravilloso 2009 en medio de los muchos desafíos que vamos a enfrentar, y quisiera que precisamente como un mensaje a ese nuevo año que estamos, en el cual estamos entrando, des un mensaje a esta comunidad sobre esto, sobre los derechos humanos. Eso que acabas de decir nos pertenece. Sí, nos pertenece, y me encantaría de verdad que de alguna manera se sumaran. Yo creo muchísimo en la música, ¿sabes? Y yo creo que de alguna manera es importante comenzar a cantar, y vamos a cantar sobre los derechos humanos. Ahí van a venir muchas sorpresas. Yo les pido a todos que tengamos esperanza. El año 2008 fue un año fuerte para todos a nivel mundial, y el 2009 posiblemente sea un año de trabajo arduo, pero hay que comenzar con esas ganas, ¿no? Vamos todos a sumarnos de alguna forma a esta cosa, yo vuelvo y lo reitero, la semilla está ahí. Es cuestión de sencillamente dejarse llevar y permitir que esa pasión nos invada. Yo no sé si lo estoy transmitiendo. Bueno, amigas pero vámonos. Y con este mensaje tan espectacular, y esperando que todos tengamos un mejor año, y un año lleno de desafíos, pero con muchas posibilidades, y juntos podamos enfrentarlo. Quedo con ustedes para una próxima edición de su programa Temas de Mujer, donde tendremos otra mujer espectacular como Elizabeth Sánchez Vegas. Gracias, Elizabeth. Muy bien, gracias, mi amor. Gracias a ti.